Me lo pongo entendido. Bien, bueno, primero muchas gracias, Javier, que ahora no está, pero me había invitado a dar una charla de lo que había comentado más o menos en el Quantum. Para mí, hablar acerca de lo poquito que voy aprendiendo es una experiencia totalmente nueva, eh, así que esperemos que salga como lo tenía en mi mente, y si no, bueno, va a salir como sale. Lo que, mm, De lo que voy a hablar es de cociclos asociados a deformaciones punteadas y copunteadas sobre S3. Bueno, esta charla, a ver si lo saco, a ver si puedo sacar esto. Ahí no me molesta. Esta charla está basada en dos trabajos que hicimos con Agustín, que el primero es como una continuación de lo que habíamos iniciado en la tesis de licenciatura, y el segundo es de lo que voy a presentar ahora, que más o menos la idea de la charla es como recuperar la estrategia de calcular cociclos, eh, la estrategia de calcular los cociclos de Hopf asociados a deformaciones, que es como lo que tratamos de sistematizar en el primer trabajo, y bueno, y después lo aplicamos a nuevos ejemplos, que es de lo que voy a hablar ahora. Eh, Bueno, en principio me gustaría hacer como unos antecedentes, por qué estudiar cociclos de Hopf. Eh, y es como que los cociclos de Hopf aparecen en los resultados de clasificación. Por ejemplo, acá tenemos quizás uno de los más, no digo importantes, pero sí de los que marcaron más el camino, que es un resultado que se debe a Andriukewicz y Schneider, 2006, creo que se publicó recién en 2010. eh, el cual dice que si tenemos un grupo abeliano, cuyo orden sea coprimo con 270, y si U es una álgebra de Hopf finita, de dimensión finita y punteada, de tal manera que sus grupos sean ese grupo, entonces esa U va a ser una deformación por cociclo del graduado asociado a la filtración corradical. Entonces, ellos habían clasificado, en realidad Nicolás y Schneider habían clasificado las álgebras con estas condiciones, y Masuka en el 2008 termina de probar que de hecho la clasificación estaba controlada por deformaciones por cociclo. Es decir, probó que todas estas eran deformaciones por cociclo de Hopf del graduado asociado. Después, un resultado un poquito más actual, que se debe a Iván y a Agustín, que es como mucho más general y engloba el primero, que lo que dice es que si tenemos una álgebra de Hopf simple y construimos la categoría Gender-Dinfler sobre esa álgebra, y tenemos un módulo que sea de tipo diagonal, entonces lo que se cumple es que si tenemos L, una álgebra de Hopf, de tal manera que su graduado a la filtración corradical, asociada a la filtración corradical, sea este biproducto, donde acá tenemos el alfredénico, entonces lo que va a ocurrir es que L va a ser una deformación por cociclo del graduado asociado que es esto, ¿no? Y como corolario de ese teorema, ahí completan la clasificación, tenemos, tenemos en lo siguiente, que en este caso sería como el primer resultado de Andriukewicz y Schneider, pero ya sin la restricción en el orden del grupo. Y bueno, lo que tendríamos que si tenemos un grupo abeliano finito y una álgebra de Hopf de dimensión finita y punteada sobre ese grupo, entonces va a ser una deformación por cociclo del graduado asociado. Entonces con eso se completa como por las cuentas para las álgebras de Hopf punteadas con radical abeliano y listo. Entonces lo que se hizo, lo que después, en la medida que fueron pasando los años y fueron apareciendo nuevos ejemplos, también se probó que se cumple para cuando tenemos un corradical o un grupo no abeliano. Que acá yo lo resumí como en esto, pero acá hay como aportes de varias personas, que dice que si teníamos G, si fuera G, bueno, si es el S3, S4, el piedral con T mayor que 2, y U, una álgebra de Hopf de dimensión finita y punteada,
de tal manera que, de nuevo, sus group sean del grupo. Entonces, lo que ocurre es que esa álgebra de Hopf va a ser una deformación por cociclo del graduado asociado. ¿Sí? Y bueno, y esto se debe a varias personas, como dije. Creo que el caso de S3 y S4 lo habían hecho Agustín y Martín en el 2011. Habían probado que eran deformaciones por cociclo. El de D4 creo que se debía a Gastón y a Masniak. Y bueno, lo que ocurre es que, y bueno, después menciono acá el caso copunteado, que se ve a Cristian y Nicolás, 2011, y bueno, y después Cristian y Agustín es como que hicieron, generalizar un poco más esa idea sobre, unos años posteriores, hicieron como unas cuentas más generales, que es la que voy a presentar acá. Bueno, lo interesante de esto es que las pruebas que tratan de deformaciones por cociclo no dan los cociclos, salvo Gastón y Masniak. Me acuerdo que había visto que ellos sí dan los cociclos, y los dan en función de exponenciales, o los definen como exponenciales de cociclo de Cauchy, ¿sí? Pero en general las pruebas no pasan por construir los cociclos, y bueno, y es donde se abre la vía bueno, hay que calcularlo, o bueno, ver, de alguna manera recuperar esos cociclos. Entonces, lo que nosotros hicimos en el trabajo es, tenemos dos resultados, para el caso punteado y copunteado. Para el caso punteado consideramos un grupo de esta pinta, y el álgebra cuadrática de Fomin-Kirillov en 3 letras, donde una base está dada por este conjunto. Y bueno, el teorema, no voy a entrar en detalle lo que dice precisamente a mirar todo lo que dice la tabla, pero bueno, la idea es cómo presentar los resultados. Lo que dice el teorema es que si definimos A como este biproducto, se sabe ya de que las álgebras de Hopf punteadas sobre este grupo están clasificadas. A esas las llamamos como A sub lambda mu, donde lambda y mu son escalares de dimensión finita. Se sabe que esas son deformaciones por cociclos de A. Bueno, entonces acá lo que dice precisamente este teorema es, bueno, ¿cuáles son los cociclos? Son estos. Los cociclos van a estar dados por estas tablas, que si ustedes miran acá, este cociclo sigma está factorizado como en grado 0 trivial, y en la parte trenzada, que es la que corresponde acá al álgebra de Fomin-Kirillov, es la que hace todo la deformación, si se quiere. Y bueno, está dada por estas tablas, ¿sí? Esta es como la primera mitad de la tabla, hay que darlo en la base. Esta es la segunda mitad. Y bueno, y una vez que teníamos esta tabla, es como que en particular pudimos ver cuándo algunos de estos cociclos vienen de exponenciar algún cociclo de Cauchy. Que eso ocurre cuando mu es igual a lambda sobre 3. ¿Sí? Bien. Bueno, y después tenemos el otro teorema, que es para el caso copunteado, que acá definimos A como este biproducto. Se sabe, como dije, por Cristian y Nicolás, que esas álgebras están clasificadas y dependen de dos parámetros, alfa 1 y alfa 2. Entonces decimos que si tenemos A, este biproducto, y un álgebra de Hopf copuntea de dimensión finita sobre S3, entonces se sabe también de que son deformaciones por cociclo. Y bueno, y acá construimos de nuevo los cociclos. O sea, los calculamos con las mismas aclaraciones que hice anteriormente. Solamente me basta calcularlos en el álgebra de Hopf trenzada. Y bueno, y la tabla es esta. ¿Sí? Esa es la tabla, que ahora más tarde la vamos a mirar de nuevo. Y esta es la otra mitad. Y de nuevo pudimos ver cuándo vienen de exponenciar algún cociclo de Cauchy. ¿Sí? Que eso va a ocurrir cuando tengo por lo menos dos parámetros nulos. ¿Sí? Bien, bueno, entonces para llegar a esto vamos a definir algunas cosas.
El primero es la definición de cociclo de Hopf, que para eso, bueno, si tenemos un álgebra de Hopf, vamos a decir que un cociclo de Hopf es un mapa invertible por convolución, que va de A tensor A en K, y que cumple estas dos ecuaciones. Eh, y bueno, y el conjunto de cociclos de Hopf sobre en A lo vamos a denotar como z cuadrado de A. Y bueno, una cosa importante acá es que, si bien se le llama cociclo, esto no tiene estructura, o sea, no tiene estructura como si pasa con los cociclos de Cauchy, ¿sí? O sea, directamente no hay ningún tipo de estructura, los sumás no te dan, el producto de convolución no es cerrado tampoco. De hecho, la inversa, si yo pienso en la inversa de un cociclo de Hopf para A, la inversa ya no es un cociclo de Hopf para A, o sea, no tiene ningún tipo de estructura, lo que hace que sea difícil calcularlos. Hay como una naturaleza combinatoria muy fuerte acá. Bien, bueno, tenemos un cociclo. ¿Cómo lo usamos para encontrar una deformación? Lo hacemos de la siguiente manera. Se cumple que si yo tengo un cociclo de Hopf en A, puedo definir en la coálgebra A, o sea, mantengo la misma estructura de coálgebra, una nueva estructura de álgebra que es torciendo la multiplicación de A con esta fórmula. Es decir, es como torcerla tanto a izquierda como a derecha, y esto traducido en cuenta sería así, sería hacer esta cuenta, ¿sí? Entonces, con esta multiplicación obtengo una nueva álgebra de Hopf sobre el mismo espacio vectorial, si se quiere, y a ver por qué no se ve. Ah, no. Y a esta álgebra de Hopf la vamos a llamar deformación por cociclo de A, y bueno, para el cociclo sigma, ¿no? Bien. Bueno, otro hecho importante es que, como vamos a querer conectar de alguna manera cociclos de Hopf con exponenciales de ciclo de Cauchy, necesitamos ver cuándo dos cociclos son equivalentes, es decir, me dan como la misma deformación. Y lo que tenemos es este hecho, que las unidades de A dual respecto al producto de convolución actúa sobre el conjunto de cociclos en A con esta fórmula, ¿sí? Es decir, si yo tengo un mapa invertible por convolución en el dual de A, puedo actuarlo sobre un cociclo y el resultado me vuelve a dar un cociclo. Y bueno, la notación que usamos es, o decimos que si tenemos dos y uno es el actuado del otro, decimos que sigma prima es cohomólogo a sigma, y la notación es esta. Y bueno, lo que ocurre es que si tengo dos cociclos cohomólogos, entonces las deformaciones que generan son isomorfas. Ok, Perdón, una pregunta. sí, sí. Ahí que dos cociclos sean cohomólogos, ¿es que haya un alfa que los relacione o que haya una secuencia de alfas? Probablemente es lo No, mismo. sería sí, como es una acción, vos podés actuar varias veces, digamos, pero sí que O sean sea, es cohomólogos, una acción de grupo, digamos. Es una acción de exacto, grupo y la relación es estar en la misma órbita de la acción. eso, Ok. eso es. Sí, sí, sí. Sí, es un grupo actuando en un conjunto. No, lo que no se cumple es la recíproca, es decir, que yo puedo obtener una misma deformación a partir de otros dos cociclos que no sean cohomólogos, que de hecho puse alguna observación ahí usando las tablas, que ahora la vamos a mirar. Bueno, tenemos los cociclos, pero esto si tenemos un cociclo, bueno, la idea es cómo encontrarlos. Hay una estructura que está íntimamente relacionada con los cociclos, que es la de objeto hendido, que es la definición que viene ahora. Decimos que, bueno, un objeto hendido, a derecha, para el álgebra de Hopf A, es una comódulo álgebra a derecha E, de tal manera que tenemos un isomorfismo de comódulos a derecha, gamma, que va de A en E, cada uno con su estructura de comódulo álgebra, y que sea invertible por convolución, y bueno, y que los coinvariantes para esta cómodulo álgebra sea el 4. Eso lo denominamos objeto hendido. Y al conjunto o a la clase de objetos hendidos isomorfos, vía isomorfismo, lo llamamos como clef de A. ¿Cómo se relacionan estos objetos con el cociclo de Hopf? Como una idea ya tiene sus años,
creo que es de la década del 89, por lo que veo ahí en la cita. Lo que tenemos es que tener un hendido es lo mismo que tener un cociclo de Hopf, y la idea es la siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera un cociclo de Hopf en A, puedo definir una estructura en A, en el espacio vectorial A, considero la estructura de álgebra dada por esta multiplicación, que sería como deformar solamente a izquierda, y se cumple, bueno, la fórmula es esta, se cumple que eso es un objeto hendido para que esta álgebra es un objeto hendido para. Esta no tiene estructura de coálgebra, solamente estructura de álgebra, asociativa obviamente, o la misma unidad que A, y me da un objeto hendido en A, para A. Entonces, cociclo, tengo objeto hendido. Al revés, si yo tuviera un objeto hendido, es decir, un objeto hendido E con su sección, que me olvidé decir que, de hecho no puse el nombre acá, a este mapa gamma se le llama sección, cuando lleva el 1 al 1. Eso generalmente siempre se le puede pedir siempre que el 1 no se vaya al 0. Bueno, cuando tengo un objeto hendido para A, que decir que tenía que tener el álgebra E y su sección, entonces puedo definir un cociclo en A mediante esta fórmula. Con esta fórmula yo recupero un cociclo para A. ¿Sí? Y bueno, esta relación es mucho más fuerte aún, porque lo que ocurre es que si yo tuviera dos hendidos en A, para A, perdón, cada uno determina un cociclo, llamémosle E y E', E determina sigma, E' determina sigma prima, se cumple que los objetos hendidos son isomorfos y solo si los cociclos son cohomólogos, vía la acción que había mencionado anteriormente. Entonces tenemos como una biyección entre las clases de isomorfismo objetos hendidos y los cociclos, las clases o las órbitas de los cociclos de Hopf en A, vía la acción que había mencionado anteriormente. Entonces, fíjense que acá ya tenemos una forma de recuperar un cociclo si tuviéramos la sección y el objeto hendido. Que de hecho, las pruebas que había mencionado, los resultados que había mencionado anteriormente, es como que pasan por alto la construcción del cociclo, sino que lo que hacen es construir el hendido, y una vez que tenemos el hendido, sabemos que hay un cociclo dando vuelta por ahí. Bien, entonces, hendido implica cociclo y viceversa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar el contexto en el cual queremos encontrar estos cociclos. Para esto vamos a definir el álgebra de Nichols y vamos a mirar algún resultado más que me va a decir que no necesito hacer las cuentas en toda la álgebra, sino que solamente en la parte trenzada del álgebra de Hopf. Entonces lo que tenemos es, si tengo H un álgebra de Hopf con un tipo de biyectiva, defino la categoría de Jeter-Dirichlet sobre H. Bueno, un álgebra de Nichols es un álgebra de Hopf en la categoría que es trenzada, graduada. En grado 0 es el cuerpo, está generado en grado 1, ¿sí? Y además se cumple que en los elementos primitivos, para esta álgebra de Hopf, es precisamente el espacio vectorial que aparece en grado 1. Y lo que tenemos es una construcción, es que si tenemos una álgebra trenzada, bueno, una álgebra de Nichols en esta categoría, yo puedo crearme un álgebra de Hopf en el contexto usual, es decir, la teoría de espacios vectoriales, que manejamos de siempre, si se quiere, mediante este biproducto. ¿Sí? O sea que, si bien esta álgebra B de Nichols en la categoría no es un álgebra de Hopf en el sentido usual de espacios vectoriales, usuales, la puedo usar para construirme una en el contexto lineal. Bueno, nosotros vamos a tratar de encontrar cociclos de Hopf sobre este tipo de álgebras. Por eso es que las introduzco ahora. Y hay un resultado que se ve a Nicolás y Agustín, que dice lo siguiente: que si tenemos un álgebra de Hopf semisimple, y de nuevo un álgebra de Hopf
en el contexto lineal de esta forma, es decir, B es un álgebra de Nichols, sostiene estos dos resultados. En principio, tengo que hay una biyección entre los cociclos de Hopf en A, que mantienen invariante lo de grado cero, es decir, H, en H es el cociclo trivial. Es decir, hay una biyección entre este conjunto de cociclos y el conjunto de cociclos trenzados para el álgebra de Hopf B, que son H lineales, es decir, que son H invariantes. Bueno, esta biyección es importante porque lo que me dice es que un cociclo de Hopf de estas características, que en el contexto lineal, que dejan invariante la H, es decir, no deforman la H, se factoriza como un cociclo trenzado, que sería este sigma B, con el cociclo trivial. Y bueno, ¿cómo lo extendemos? Es decir, si yo tuviera un cociclo trenzado en B a H lineal, lo puedo extender al conjunto, lo puedo pasar al conjunto z cuadrado de A y que deje variante la H, mediante esta fórmula. Esta fórmula me permite extender lo que yo calculo en el contexto trenzado, lo extiendo al contexto lineal. Bien, y el otro resultado es que medio que ocurre lo mismo con los objetos hendidos. Si tenemos un hendido para A, ese hendido de nuevo se factoriza como un hendido trenzado para B, en la categoría de H módulo, y el producto con H. Y la sección, de nuevo lo mismo, la sección, si tuviera la sección en A, de nuevo se factoriza como la identidad en H y en B una sección trenzada, bueno, decir la trenzada, pero bueno, es una sección, para E en la categoría de H. ¿Sí? Bien, después, nosotros queríamos como conectar los cociclos de nuevo vía la acción de los alfa, y queríamos, bueno, lo que teníamos que conectarla en el contexto lineal, queríamos ver si podíamos hacer las cuentas solamente en el contexto trenzado. Bueno, eso es lo que dice este lema. Este lema lo que me dice es que si yo tuviera dos cociclos de Hopf en el contexto lineal, y que sean cohomólogos vía un alfa, entonces ese alfa también se factoriza como un alfa, entre comillas, en el contexto trenzado, y que sea trivial en H, ¿no? Pero con la característica de nuevo de que este alfa, como dije, es un alfa en el contexto trenzado, es decir, es una unidad para el álgebra de Hopf B, el dual de B, y también tiene que ser H lineal. Es decir, que todo se pega bien para hacer solamente las cuentas en el contexto trenzado, y después extenderlas al contexto lineal, pero bueno, el corazón del cociclo va a estar en el contexto trenzado. Eso es lo que quería como decir acá. Y de nuevo, que si conecto las cosas en el contexto trenzado, anda todo bien en el contexto lineal. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos como plantear nuestro problema. Ah, perdón, acá me faltó dar como una fórmula que es de la que voy a hablar después. Voy a mostrar cómo simplifica las cosas. Bueno, estoy en el contexto trenzado donde A es el biproducto de B con H, B es un álgebra de Nichols en la categoría de Jeter-Diffie sobre H. Si consideramos B una base homogénea del álgebra de Nichols, donde tenemos estos elementos de grado 1, que sería una base de B corta, consideramos un cociclo trenzado para B, definimos el conjunto, ese sigma, que sería el valor del cociclo solamente dejando en el primer argumento grado 1, y acá que recorra la base, y después consideramos la matriz de coeficientes de la trenza. Entonces lo que vamos a tener es el siguiente lema, que escribí como tres cosas acá en el mismo lema, pero lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Lo que tenemos es, primero, un lema de descomposición, que decimos, lo que vamos a tener es que si yo tengo un cociclo de Hopf en B, trenzado, y tengo dos elementos de grado positivo, entonces va a existir
subconjunto de este S sigma, es decir, de los valores del cociclo eh, que tiene el argumento, el primer argumento en grado 1, va a existir un subconjunto de eso que va a depender obviamente de A y de B, de tal manera que el valor del cociclo en A y B va a estar dada por esta fórmula. O sea, esta no es una fórmula, pero es como decir, estoy descomponiendo el valor del cociclo en función de los valores estos que aparecen en ese sigma. Es decir, como que en cierto punto estoy diciendo solamente me basta calcular estos valores y después, de alguna manera, reconstruir el resto. Donde estos C, S1 hasta SL, son polinomios en los coeficientes de la trenza. Bien, y son polinomios enteros. Bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, ahí viene la fórmula recursiva, que lo que me dice de nuevo es, si tengo un cociclo en B, ciclo trenzado en B, tengo A y B de grados positivos, donde A lo puedo ver como algo de grado 1 por una prima. Considero esta notación, es decir, en el coproducto extraigo, o sea, saco la parte de los extremos, ¿sí? Es decir, acá no me interesan la parte de los extremos. Entonces, el valor del cociclo en A y B va a estar dada por esta fórmula, donde si afilamos un poco la vista, vemos que en el primer argumento siempre va a haber algo de grado menor que los grados originales. Entonces es como que decir, bueno, quiero calcular el cociclo en A y B, y resulta que lo puedo hacer usando esta fórmula, conociendo en grados más chiquitos, ¿sí? Es decir, como que esta fórmula me dice preciso, exactamente, cómo ocurre esta descomposición, ¿sí? Y bueno, y un corolario que surge de esto es que yo le puse primera línea, como que a veces menciono bastante esto. Lo que me dice es que si yo tuviera dos cociclos trenzados, sigma y sigma prima, y un alfa en las unidades de B dual, que sea H lineal, si yo pudiera probar de que se conectan en estos valores de ambos cociclos, si puedo probar esto, decir que solamente me alcanza como hacerlo en grado 1 en el primer argumento y el otro no, puedo poner lo que quiera. Si yo pudiera hacer eso, entonces los cociclos van a ser cohomólogos. Es decir, solamente me basta hacerlo en primera línea, que sería poner el primer argumento, grado 1, y entonces los cociclos resultantes van a ser cohomólogos. Si no necesito conectar todos los valores del cociclo. Que eso reduce bastante las cuentas, de nuevo. Bien, ahora sí. Nuestro problema. El problema es el siguiente. Tenemos un álgebra de Hof-A, que está dado de nuevo por este biproducto, y deformaciones por cociclos. O sea, sabemos cuáles son las deformaciones por cociclos. Entonces vamos a tener como dos partes en nuestro problema. Primero, encontrar los cociclos asociados a esas deformaciones, y después, una vez que tenemos esos cociclos, ver cuáles se conectan, si se conectan o no con la cohomología de Cauchy. Que eso todavía no hablé nada, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos ya una estrategia a seguir, y bueno, y los datos, que acá lo muestro un poco más rápido. Nuestros datos va a ser tener un espacio vectorial trenzado, vamos a tener el álgebra de Nichols y una base, las relaciones en general, y el conjunto de objetos sentidos asociados a tales deformaciones. Entonces, para la primera parte lo que tenemos que hacer es, bueno, reconstruir la sección, o sea, construir una sección en la base, y después, con esa sección, vamos a usar la formulita para recuperar un cociclo, el cociclo asociado. A ese cociclo asociado le calculo el S sigma, y luego usamos la fórmula recursiva para ir reconstruyendo toda la tabla en términos de la base. Sería como la estrategia para encontrar estos cociclos. Entonces vamos a aplicar eso en nuestro ejemplo, en el álgebra que queríamos calcular, que es el álgebra de Fomin-Kirillov, que recuerdo, es una álgebra cuadrática generada por tres generadores, y estas relaciones, y bueno, y la base que ya la había mencionado, pero acá está de nuevo, es una álgebra de dimensión 12,
Esta sería la álgebra con la que vamos a trabajar. Bueno, esta álgebra se puede realizar en la categoría Jeter-Dinfler sobre H, con H, el álgebra del grupo S3 o el álgebra de funciones de S3. Y donde las trenzas van a estar dadas de esta forma. Bueno, si quiero pasar I arriba de J, lo que hago es paso la I, pero conjugo J con I, y eso me daría K, donde I, J y K son todos distintos. Y en el caso del álgebra de funciones sería al revés, quiero pasar J arriba de I, entonces la paso y de nuevo conjugo, ¿sí? Obviamente que me aparece un signo por ahí. Y bueno, eso la extiendo completamente a toda la base y obtengo como la trenza ahí. Entonces, considerando A como ese biproducto, y donde H puede ser tanto el álgebra de grupo como el álgebra de funciones sobre S3, lo que se conoce es que si tenemos un álgebra de Hopf de dimensión finita, donde el corradical, es decir, es punteada sobre S3 o copunteada sobre S3, entonces L va a ser una deformación por cociclo de esta A. ¿Sí? Eso es como un procedimiento general que se debe, ¿no?, a Nicolás, Iván y demás, Cristian también por ahí, que lo hacen, que después lo aplican, mucho antes lo aplican y, y construyen los objetos hendidos y prueban esta implicación para estos dos casos, ¿no? Eh, ¿Te puedo bien, hacer una pregunta? Perdón. sí, Ahí cuando vos, capaz que lo dijiste y me mareé, yo estaba... ¿Viste cuando decís el XJ, el XK sería como un actuado del XJ? Porque en la trenza no me doy cuenta de... como que tendría que involucrar la acción y la coacción. sí, sí, lo que ocurre es que la coacción, por ejemplo, en el caso punteado, la coacción es a X sub I, le aplico la coacción y me da el I tensor X sub I, donde el I va a ser un elemento de S3, ¿no? Que están indexados por S3. Entonces, cuando vos haces la trenza, lo que haces es abrir, no sé si puedo escribir acá, ¿tiene para escribir, no? Sí, sí. Vos tenés algo así, como el XY, la coacción es el I tensor XY. Entonces, cuando la trenza en general en estos espacios, perdón, acá era un tensor, I es hacer X menos 1 actuando en I, tensor X0. Entonces, la acción, bueno, este ya sabemos quién es, sería, si yo tuviera C de XY tensor XJ, la acción sería I actuando en XJ tensor XY. ¿No es cierto? Y esta acción es conjugar acá y meter un signo, es decir, te va a quedar el signo de I XJ conjugado por I. Bueno, acá sería la menos 1, tensor XY. Y de ahí sale el menos, ¿sí? Porque las clases de conjugación son tres transposiciones. Sale el menos y conjugar me cambia la letra, es decir, me lo transforma en K. Esa sería como la idea. Ah, Y acá es el otro. Claro, tenés K es 3 como el y... otro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. Eh, Sí, como una especie bien, de producto vectorial, una cosa así. sí. Sí, bueno, y esa trenza cuando la dualizas en el caso del álgebra de funciones, bueno, como cambia la acción y la coacción, pero ocurre de la misma forma. Cuando uno hace las cuentas, se da cuenta que es pasar el de atrás hacia adelante y conjugar el que estaba adelante con el menos. Es como que al revés todo, digamos. Bueno, ahora no Entonces sé el si... menos, perdón, entonces el menos Sí, viene de como que de algo relacionado con la base IJK y no de un con signo graduado. el menos, hasta donde yo sé, el menos viene de la acción. O sea, uno define la acción, qué sé yo, y actuando en X, J. Esto es el signo. O sea, esto es como la forma de realizarlo en la categoría.
el signo actuando ahí, y acá poner ahí actuar en J, pero esto es actuar por conjugación, porque es como que al fin y al cabo estos índices, el 0, el 1 y el 2, son como las clases de conjugación de ese 3, por eso que tiene 3 elementitos, pero lo otro no sabría. O sea, yo sé que la acción viene de esto, y entonces con esto uno realiza a esta álgebra en la categoría, y la coacción también. Y con eso es como que, bueno, meto esta álgebra que vivía en espacios como espacio vectorial, vivía en la categoría de espacios vectoriales, y la meto acá en esta categoría. Y después de ahí, todo anda, digamos. Pero no, eso que me preguntas, no sé. No, No sí, tengo. creo que cuando me lo dijiste entendí, o sea, el signo ese viene es el signo, o sea, de la definición de la acción. Yo pensaba que Sí, podía ser un signo de esos, de conmutatividad, cuando hablas de conmutatividad graduada, como que esas cosas tuvieran grado 1 y las estuvieras cruzando, pero no es eso que yo pensaba, está hecho por cómo está hecha la acción. sí, esa acción que es la realización principal. Bueno, ahora no sé si esto se borra solo, si paso, o borro todo, ¿cómo sería? Borrar. Ahí Creo que está, tenés que... ahí está. bueno, gracias. Ahí anduvo. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de calcular estos cosiclos, que esta última afirmación me dice me dice que hay como una deformación por cosiclo dando vuelta acá, que de hecho controla toda la clasificación, que es a ver, ¿por qué no me cambia? Ah, perdón. De nuevo recuerdo que la prueba de este último hecho, que lo dije pero no lo puse acá, de este último hecho no da los cosiclos, pero sí da los hendidos. Entonces eso nos va a facilitar, bueno, no sé si facilitar, pero nos va a decir cómo, ya tenemos una estrategia de cómo recuperar los cosiclos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, como para el caso punteado, trabajar en un contexto más general. En lugar de considerar S3, consideramos un grupo, que le llamamos G3L, que está dado por dos generadores y estas relaciones. Y lo que se cumple es que cuando L vale 1 es S3. ¿Sí? Entonces, esto es lo que decía, como que Agustín y Cristian trabajaron en un contexto más general, y probaron que si yo tengo un par lambda mu, un par de escalares, un par ordenado de escalares, con K, con esta condición, y definimos estas álgebras como el cociente de, del álgebra tensorial, en B, es más el álgebra de grupo de G3L, vía módulo de estas relaciones. Entonces, lo que ocurre es que estas álgebras controlan toda la clasificación de álgebras punteadas de dimensión finita sobre este grupo G3L. Bueno, en principio lo que tenemos es que estas álgebras son punteadas de dimensión finita sobre G3L, y en particular controlan toda la clasificación, y como dije, esa clasificación está de nuevo controlada por cociclos de Hopf sobre el álgebra A, que era la que tenía originalmente, que sería esta que está acá arriba, la que se ve ahí. Es una deformación por cociclo de esta, ¿no? Y nosotros lo que vamos a querer es recuperar esos cociclos. ¿Sí? Y bueno, y ahí está lo que decía hoy, que esta lista de álgebras controla todas, controla la clasificación. Como dije, no voy a repetir varias veces lo mismo. Bien, bueno, entonces, ahora sí, tenemos como queremos buscar los cociclos asociados a estas deformaciones, tenemos el álgebra, vamos a tener los hendidos, entonces vamos a querer recuperar los cociclos. Recuerdo el teorema, es como estamos en la primera parte, que el teorema es lo que decía originalmente. Si tengo una álgebra, si considero A este biproducto, entonces sabemos que estas álgebras A, lambda, mu, son deformaciones por cociclo de A. Bueno, los cociclos están dados de esta forma, que es la tabla que habíamos visto originalmente, donde el cociclo lineal,
está factorizado por 1 trenzado y el cociclo trivial, donde el cociclo trenzado es el que controla todo el cociclo si se quiere, y bueno, está dado por esta tabla. ¿Sí? Este sería como un cociclo trenzado para el álgebra de Fomin-Kirillov, en el caso punteado, que son G3 lineales, es decir, son invariantes para la acción del grupo. Bueno, esta es la primera mitad, y esta es la segunda. Entonces, ¿cómo construyo esta tabla? Y bueno, y ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, como dije, tenemos los objetos hendidos, trenzados para esta álgebra de Nichols, que son álgebras que están parametrizadas por los mismos escalares lambda y mu, generado por 3 elementos, 3 generadores, y estas 2 relaciones. Bueno, 3 relaciones si consideramos esto igual. Y esto. Tenemos estas relaciones. Bueno, esta es un álgebra de Hopf trenzada, perdón, esta es una álgebra trenzada para la categoría de H módulo, y que tiene la característica de ser hendido para el álgebra de Nichols en la categoría de H módulo. Entonces lo que nosotros tratamos de definir es una sección. Entonces, si sabemos que esto es un objeto hendido, buscamos una sección gamma, y bueno, para hacer esta definición es como que la tratamos de construir usando las condiciones que tiene que cumplir gamma, que es ser un mapa de comódulos, ser H lineal, y en función de eso lo vamos construyendo, después construimos la inversa, y bueno, y nos queda así. Y obviamente solamente la hacemos en la base y después extendemos linealmente. Y nos queda esta forma tiene la sección. Entonces, una vez que yo tengo que esto es una sección, puedo construir los cociclos usando la fórmula esta de recuperación, que era la que mostré hoy al principio, que el cociclo asociado a esta sección va a estar por esta fórmula. Este va a ser un cociclo trenzado. Entonces tengo esta fórmula para recuperar. Pero yo sé que no necesito hacer esta misma cuenta en todos los valores de la base, sino que solamente necesito hacerla como una primera línea. Entonces, nuestros pasos nos decían, bueno, aplica esta fórmula en los valores del cociclo que tienen grado 1 en el primer argumento. Construite el S sigma, que en este caso es sigma lambda mu, que es este conjunto, cuando le hacemos la cuentita, y obviamente como resultado obtenemos el cociclo trenzado en primera línea, que sería poner el grado 1 en el primer argumento. Una vez que tengo esto, ahora sí quiero construir los demás. Entonces lo que tengo es, si tengo A y B de grados positivos con A un monomio, le aplico la fórmula recursiva y recupero toda la tabla de valores del cociclo en la base, ¿no? Entonces es como que el problema se reduce a encontrar estos valores y después, bueno, lo otro es hacer unas cuentas y va saliendo todo. Pero bueno, parece fácil, pero hacer una cuenta de estas no es fácil. O sea, lleva mucho, hay que trabajar bastante. Y eso es lo que quería mostrar como ejemplo, que creo que lo tengo acá. Por ejemplo, hacer esa cuentita para algo de grado 1 contra grado 3, implica hacer esto. Fíjense, es como que hay que estudiar casos, ¿no? Pero este sería como la fórmula general para ese valor, y después de ahí empezar a hacer cuentas. Por ejemplo, acá hay una, que sería todo esto que ven acá, es una sola cuenta para encontrar este valor. Pero, epa, no sé qué pasó. Pero, bueno, ahí hay otra. Fíjense cómo las cuentas se reducen cuando aplico la fórmula recursiva. Si tuviera que hacer esa misma cuenta con la fórmula esa del gamma, sería mucho más larga, pero con la fórmula recursiva me queda solamente esto. Y esto es algo de grado 3 contra grado 3. ¿Sí? Entonces, esa fórmula recursiva realmente reduce las cuentas. Reduce bastante las cuentas. En función de vos, lo que ya sabés, de lo que vos ya sabés de encima, es como que la tabla va por grados.
Entonces, lo que vos conozcas de los grados anteriores te sirve para calcular lo de los grados más altos. Bien. Bueno, ahora sí vuelvo. Control L. Entonces, fíjense que hacer estas cuentas, la primera línea lleva su trabajo, pero después de eso es como que las otras ya van saliendo de manera más sencilla, porque hay varias cosas que son 0 y demás. Ok. Bueno, entonces tenemos los cociclos asociados a las deformaciones. Ahora sí vamos a querer ver cuáles de ellos se relacionan con la cohomología de Hochschild o vienen de algún cociclo de Hochschild. Entonces vamos a introducir algunos conceptos que ustedes seguro ya lo manejan bastante bien. Yo sé medio la definición y hasta ahí. Si yo tengo A, una álgebra de Hopf graduada, dos cociclos de Hochschild en A es un mapa de A tensor A en K que cumple esta ecuación. ¿Sí? Sí, cumple esta ecuación. Al conjunto de dos cociclos de Hochschild lo llamamos Z cuadrado de AK, para diferenciarlo con los de Hopf. Y a la segunda cohomología de Hochschild como H cuadrado de AK. Entonces, ¿cómo usar un cociclo de estos para construirse un cociclo de Hopf? Bueno, el primer paso es como exponencial. Si yo tuviera un cociclo de Hochschild en A, que cumple esto, es decir, que cada vez que tenga en alguno de los argumentos algo de grado 0 valga 0, entonces esta exponencial está bien definida y tiene inversa por convolución, que va a ser el opuesto del cociclo. Y lo que ocurre es que algunas veces este bicho es un cociclo de Hopf. Algunas veces. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo? Bueno, en principio, el hecho de saber que algunas veces esto va a ser un cociclo de Hopf, a mí me habilita para definir lo siguiente. Vamos a decir que un cociclo de Hopf en A es puro si no es cohomólogo a una exponencial de un ciclo de Hochschild en A. Puro en el sentido de que no viene de la teoría, ¿cómo es? De Hochschild. Entonces, la pregunta es ¿cuándo esta exponencial va a ser un ciclo de Hopf? Bueno, esa pregunta todavía no está del todo contestada, pero sí es como que hay condiciones suficientes, no son necesarias, pero sí son suficientes, que me dice que la exponencial de un cociclo de Hochschild va a ser de Hopf si se cumplen estas dos ecuaciones, que nosotros le llamamos como ecuaciones de conmutación, porque hay como pedirle que conmuten, hay que pedirle conmutaciones en el álgebra de convolución. ¿Sí? Entonces, si se cumple estas dos ecuaciones, cuando yo exponencie este cociclo de Hochschild, me va a dar un cociclo de Hopf. ¿Sí? Pero recuerda, estas son suficientes, no necesarias. Ahora vamos a mirar por qué. Bien, entonces, de nuevo, queremos conectar cosas y queremos hacerlo solamente en el contexto trenzado, entonces nos basamos en esta proposición, se debe a Stefan, que lo que me dice es que hay una correspondencia entre la segunda cohomología de Hochschild en A, obviamente acá estamos considerando A como el biproducto entre B y H, y la segunda cohomología de B, de Hochschild de B, pero que sean H lineales. Entonces, en cierto punto es como que decir, bueno, entonces basta calcular solo los cociclos de Hochschild H lineales en el contexto trenzado, y después lo podemos de nuevo levantar al contexto lineal mediante la misma fórmula que usamos para los cociclos de Hopf. ¿Sí? O sea, con esta fórmula los levantamos. Entonces, de nuevo, esto me dice, podés hacer las cuentas en el contexto trenzado y después levantarlo. Tenemos un lemita que me dice un poco más, lo que me dice es que si tengo un cociclo de Hochschild trenzado en B, entonces se cumple que E, o sea que su exponencial siempre existe, y que además esa exponencial va a ser H lineal si solo si eta es H lineal. Recuerden que los cociclos que yo tengo, los cociclos de Hopf, son todos H lineales en el contexto trenzado, entonces voy a querer que en el contexto trenzado estas exponenciales sean H lineales. Bueno, esto me dice precisamente, hacer las cuentas o encontrar solamente los cociclos de Hochschild que son H lineales. Perdón, ¿qué quiere decir acá que la exponencial existe?
que la suma esta que estaba hoy arriba está bien definida, es decir, que no se va, no explota, digamos. Y eso ocurre porque, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Eso ocurre porque en principio yo puedo, sin perder generalidad, suponer que esto es 0. Es decir, que en principio, si yo no supongo esto, lo que yo tengo es que eta en B positivo, tensor, bueno, le pongo 1 para decir que estoy en grado 0, así, se cumple que esto es 0. Esto ya lo tenemos por dado el contexto. Entonces lo único que me falta es asegurarme de que esto sea 0. Porque acuérdense que la condición para que la exponencial exista era tener ¿cómo no? Ahí está. Era tener algo así, ¿no? B tensor BC. Que esto sea 0. Y con esto ya me basta para decir que la exponencial existe. Bueno, acá le agrego esto, yo sé que esto es K, entonces lo único que me faltaría es probar, o bueno, asumir que esto es 0. Pero esto se puede hacer porque si no fuera así, podemos definir un cociclo de esta pinta, llamémosle tilde, si no me equivoco era algo así, 1, 1, epsilon, y lo que se ocurre es que este sí me cumple esta ecuación, en el 1, 1 vale 0, y en clases es lo mismo. Cuando miro en la segunda cohomología, esto me da lo mismo. Y de nuevo, si esto es de Hopf, si esto fuera de Hopf, en B, H lineal, vamos a suponer, ocurre de nuevo, era K, E a la eta, ZBH. Es decir, es como que puedo asumir esto y no perder generalidad, digamos. Entonces, cuando haces la cuenta de la exponencial, que era una suma horrible, al final y al cabo, lo que vos necesitas es que esto sea 0, si se quiere, sea 0, y entonces la suma no se te hace infinita, algo así. Es como que se controla con los grados. Por eso es que decimos que esta siempre existe, porque tenemos, de hecho, que podemos asumir esto, y entonces la exponencial siempre va a estar bien definida, tiene inversa por convolución, y bueno, y es H lineal solo si el cociclo es H lineal. Si el cociclo de Hochschild es H lineal. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Lo único que me quedó... o sea, necesitas esa condición para que la exponencial converja, digamos, para que esté definida el elemento a elemento. Pero entonces ahí Sí. abajo lo que escribiste no lo entiendo, porque la exponencial tiene sentido solo para eta tilde, no para eta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Sí, sea un cociclo creo que con de... esto contesto tu pregunta. Lo que ocurre es que eta, o sea, e a la eta es igual a e a la eta 1, 1, e a la eta tilde. Entonces, Sí. lo que vos tenés es que esta siempre existe. Acá no me... Sí, no, creo que era así la forma. Esta siempre existe y bueno, y es multiplicarla por un escalar. Entonces, esta existe. Ok. Sí. Sí, por eso digo que vale asumir esto y no pasa nada. Todo anda bien. O sea, con que esta tilde exista, e a la eta tilde exista, entonces e a la eta va a existir también. Bueno, eso es como que no está implícito acá porque no quise escribir todo el lema. Bien. Bueno, esto Una entonces tengo que preguntita. borrar. Sí, Cuando usted tiene un dos cociclo de este tipo exponencial y considera la órbita, ¿toda la órbita siempre son de estos mismos tipos o tiene como cosas puras? ¿O como... y no, porque si vos tenés, ponerle que un sigma fuera, ponerle que un sigma fuera de esta pinta. Cuando vos lo actúes, te va a volver a caer en algo que que no es puro, ¿no? Porque justamente así lo definimos. Decimos que los puros son los que no vienen de exponenciales. Eso quiere decir que los impuros están todos
pegaditos. Están claro, o sea, todos los impuros están en alguna órbita ¿cómo es? Al revés, ¿no? Si uno toma Sí, un cosículo exponencial, se le puede pegar un puro, eso es lo que no. no, no se puede. Ah, perfecto, No se gracias. puede porque sí, es como que decir puro y no puro son dos excluyentes, son excluyentes, entonces no podés. Bueno, entonces borro todo esto y sigo, ya no, estoy como un poco retrasado ya. Eh, a ver, ¿por qué no me cambia esto? Ahí está. Bueno, entonces para la parte 2 tenemos estos pasos que seguir. Tenemos que calcular los cociclos de Hochschild en B, H lineales, ver cuáles de estos me dan de Hopf cuando los exponencio, y después tratar de pegarlos con los cociclos que nosotros teníamos. Entonces, lo hacemos. Lo que hacemos es, bueno, tenemos la base, definimos mapas lineales, y bueno, como que vamos pidiendo que sean de Hochschild y que sean H lineales, y eso como nos va orientando a decir cómo tienen que estar definidos. Entonces, lo que voy a tener es estos mapas lineales, Si0, Si2 y Si3, no sé por qué me salté el 1, es como, ya quedó haciendo el trabajo, que están definidos de esta forma. El Si0 va a valer 1 en la diagonal de la tabla, que sería cuando X, tengo XY y XY, y 0 en otro lado. Este va a estar como concentrado también en grado 1, pero afuera de la diagonal. Y este Si3 va a estar concentrado en grado 1 contra 3. O bueno, o si sumo los grados en grado 4, si lo quieren ver así. Entonces, tenemos que, primero, todos estos mapas son de Hochschild, G3L lineales, o sea, son H lineales. Y además, cuando le agrego el cociclo trivial, me generan todo el espacio de cociclo de Hochschild para esta álgebra, y que son H lineales. Entonces, listo, ya tengo la forma de mi ciclo de Hochschild. Ahora, como dije, puedo asumir que en el 1, 1 valen 0, entonces no le agrego la parte trivial del epsilon, y me quedan que son de esta pinta, ¿sí? Donde los escalares están dados por esta forma, me basta solamente que sean de esta forma por la linealidad que tienen, o sea, son invariantes para el grupo, ¿sí? Entonces, tienen esas pintas. Entonces, considero dos conjuntos. Los cociclos que son de esta forma, es decir, que están concentrados en grado 1 y que valen lo mismo en todo, en grado 1, y después en grado 4, como había mencionado hoy. Y después tengo el C barra, que está dado por este tipo de cociclos. ¿Sí? Bueno, se cumple que C es un subconjunto propio de C barra. Y lo que ocurre es lo siguiente, que es este lema. Lo que voy a tener es que un dos cociclos de Hochschild que sea H lineal para esta álgebra, va a satisfacer las condiciones de conmutación si solo si está en C. Es decir, que todos los que viven en C, cuando miro si satisfacen esa condición de conmutación que había mencionado anteriormente, que me da de Hopf, entonces lo que tengo es que los que viven en C me dan de Hopf, y son aquellos que satisfacen esta conmutación que lo había mencionado anteriormente. ¿Sí? Pero eso se puede hacer un poco más general. De hecho, lo que podemos ver es que los cociclos que viven en C barra son de Hopf. Cuando lo exponencio, ¿no? Cuando lo exponencio me da de Hopf. ¿Sí? Y que si es de Hopf, una exponencial es de Hopf, tiene que vivir en C barra. Y por eso es que decía que estas condiciones de conmutación no son necesarias, porque, bueno, puedo tener dos cociclos que no conmuten, bueno, no satisfagan esa condición de conmutación, pero cuando lo exponencio sí me dé Hopf. ¿Sí? Entonces tengo quiénes son los que me dan de Hopf cuando los exponencio, pero un hecho interesante es que cuando miro las clases de equivalencia para esos cociclos de Hopf, resulta que los de C barra son los mismos que los de C, ¿sí? Hablando en clase de equivalencia, ¿sí? Entonces es como que decir, bueno, los que conmutan me alcanzan. Entonces,
Ahí tenemos nuestro siguiente, la última parte de nuestro teorema A, que era, tengo un cociclo de Hopf, de nuestra tabla, que no sea trivial, porque si no, no tiene chiste, si es trivial vale todo. Entonces tenemos que estas tres cosas son equivalentes. Decimos que sigma es cohomólogo a una exponencial, si solo si, mu es lambda sobre 3, si solo si, sigma es una exponencial. ¿Sí? Entonces, en particular lo que vamos a tener es que un sigma que tenga el mu distinto de lambda sobre 3 es puro, no se conecta con ninguna exponencial. ¿Sí? Bien, como corolario, tenemos, cuando L vale 1, estamos en el caso de G31, que es S3, entonces todos los cociclos son exponenciales. Y esto es un resultado que ya lo sabían Gastón y Magnac, que ya lo habían hecho, porque ellos construyeron, de hecho, los cociclos de Hopf asociados a estas deformaciones, vía exponenciales. ¿Sí? Y obviamente ponían, eran los cociclos que estaban concentrados en grado 1, y que valían en grado 1 lambda sobre 3. Y con eso mostraban que le alcanzaba. ¿Sí? Bueno, eso nos queda acá, como acá estamos en un contexto más general, para un grupo más general, pero bueno, como corolario recuperamos estos cociclos que ya sabíamos que eran exponenciales, y que obviamente se pega bien con lo que nosotros decimos también. Bien, y me quedan como 2 o 3 más, y creo que con eso ya termino. Bueno, entonces con esto como resolvimos la parte punteada. Ahora para el caso copunteado, de nuevo tenemos clasificadas las álgebras de copunteadas y de dimensión finita sobre S3, que eso se debe a Cristian y a Nicolás, que están clasificadas por pares de escalares, le llamamos alfa, alfa 1 y alfa 2, y estas álgebras de Hopf se obtienen como el cociente del álgebra tensorial sobre B, es más el álgebra de funciones sobre S3, y estas relaciones. ¿Sí? O sea que están todas clasificadas, son deformaciones por cociclo, esto también lo habían hecho Nicolás y Cristian, creo que en el 2011, y de manera más general creo que no general, creo que después aparece también un trabajo de Agustín y Cristian. Es decir, que estas álgebras son deformaciones por cociclos de nuestra A, que es la que tenemos acá arriba. Los objetos hendidos asociados a estas deformaciones son estos E-alfa, que depende de una terna de valores C1, C2 y C3, donde alfa 1 y alfa 2 están dados por estas relaciones. Ellos lo que piden, de hecho, en el trabajo, es que esta terna cumpla esta condición de que la suma me dé 0. Pero nosotros lo que tenemos es que no es necesario que la suma dé 0. Por ejemplo, podría tener, qué sé yo, el C 1, 0, 0, y puedo obtener un objeto hendido también para esta álgebra, solo que, para la álgebra tensada, solo que lo que pasa es que no es isomorfa ninguna de estas. Eso es lo único que pasa, pero sigue siendo hendido. Y bueno, y los hendidos están dados por 3 generadores de nuevo, y estas relaciones que aparecen acá. ¿Sí? Entonces, de nuevo, repitiendo todo el mismo proceso que ya hicimos para las álgebras, en el caso punteado. Bueno, ahí agregué que hereda la base, pero bueno, eso era como era obvio, si no se complica todo. Obtenemos el otro teorema, que es para el caso copunteado. Que de nuevo, si tenemos A, nuestra A, que es el biproducto entre el álgebra de Nichols y el álgebra de funciones sobre S3, consideramos las álgebras A lambda, que estaban definidas anteriormente, sabemos que esas son deformaciones por cociclo de A. Bueno, queremos el cociclo. Bueno, el cociclo va a estar factorizado, el cociclo lineal va a estar factorizado por uno trenzado, el trivial, asociado obviamente a la terna de C1, C2 y C0, C1 y C2, con estos alfas, y el cociclo trenzado está dado por estas tablas. Bueno, esta era la primera mitad, la segunda mitad, y con respecto a la pureza de estos cociclos, lo que tenemos es, de nuevo,
aclaro que no es necesario que la suma de los tres parámetros de 0. Entonces, lo que obtenemos es que estos cociclos de estas tablas son puros, es decir, no vienen de una exponencial, de un cociclo de Cauchy, sí, solo si al menos dos parámetros son distintos de 0. ¿Sí? Cuando yo tuviera dos parámetros distintos de 0, ya el cociclo es puro. Y de hecho, cuando hay un solo parámetro, el cociclo es una exponencial de un cociclo de Cauchy. Que de hecho, si yo pusiera, por ejemplo, en nuestra tabla, qué sé yo, C1 y C2 igual 0, se muere toda la tabla salvo este valor. Bueno, el cociclo que me queda es de hecho un exponencial. ¿Qué exponencial? Exponencial el cociclo de Cauchy, que está definido por este mismo valor, o sea, por la misma tabla. Bueno, no por... Sí, por la misma tabla, porque todo te queda 0. Y bueno, y como una observación le agregué acá, de que, no sé por qué le puse el cociclo, era la deformación. La deformación A01 se puede obtener mediante un cociclo exponencial, que es como el que dije recién, o por uno puro. Es decir que acá es como que mostramos explícitamente de que cociclos no cohomólogos me pueden dar la misma deformación, y más aún puedo llegar a una misma deformación usando uno que es puro y otro que no es puro. ¿Sí? Y eso es como un hecho interesante, porque no tenemos todavía bien claro cómo esta clasificación se comporta de puros y no puros, cómo se comportan con los demás cociclos. O sea, no sabemos cómo se comportan con las deformaciones en principio. Pero bueno, y creo que eso era todo lo que tenía para decirles. Y sí, me pasé un poquito. Qué lindo. Gracias. Ah, pero aquí saco esto. Bueno, ¿dónde? Porque yo no los veo. Ahí está. Ahí está, ahí sí, ahora sí los veo. Bien. Y bueno, me acuerdo, Cristian, de que me habías mencionado esa pregunta en el Quantum. ¿Cuál pregunta? No era pregunta, es como una observación. Me dijiste que estos C1, C0 y C, o sea que la suma de los parámetros para el caso copunteado tenía que dar 0, la suma. Sí. Y después de eso me puse a mirar los trabajos y es como que dije, sí, tienes razón, acá hay como algo raro, pero después de mirar las cuentas vemos que no es necesario, digamos, como que tenemos esta familia de hendidos que cumplen esa condición, pero podemos agrandarlo un poquito más y tenemos otra familia de hendidos que te permite un solo parámetro no nulo, o sea, lo liberamos de esa condición y todo anda bien. O sea, Entonces, siguen siendo álgebras de la misma dimensión. sí, lo habíamos visto con Agustín, es como que, bueno, él sabe mucho más que yo, así que yo le creo, que de hecho después no diga que Agustín se equivocó, pero bueno, es como que hicimos cuentas, dijimos, no, está todo bien, anda todo, y de hecho, bueno, es como que yo desde mi poco conocimiento, lo que digo, bueno, nosotros tenemos los cociclos de Hopf, dados los hendidos que encontraron vos y Nicolás. Listo. Tengo esos que tienen esa condición sobre los parámetros. Pero yo por otro camino te puedo encontrar otro cociclo de Hopf, que son exponenciales. Y eso me da un hendido que no es obviamente isomorfo a los que tienen ustedes ahí en esa familia, pero tengo un hendido y entonces todo anda bien. Tengo un hendido, tengo un cociclo, y el hendido es prácticamente relajar esa condición. Sí. Los parámetros esos que de la suma da 0, si no me equivoco, era para que el álgebra que definís así como cociente, qué sé yo, te queda álgebra de Hopf. Si la suma no te da Sí, 0, no te queda álgebra de Hopf. O no sé, o a lo mejor, o quizá no te da la dimensión. Eso en el caso Hopf, pero no sé qué pasa en los hendidos, eso nunca no me había fijado. okay. Sí, yo lo que hicimos fue, bueno, habíamos visto que la prueba era para mostrar que esos módulos eran no nulos o algo así,
Es Claro. como que pedían esa condición y te quedaba que el módulo era no nulo. Eh, pero sí, la verdad que hicimos las cuentas, creo que las tengo por acá, pero no sé dónde, entre todo este mar de cosas. Eh, es como que pareciera ser que todo funciona igual. Es decir, tenés un hendido que tiene como la misma naturaleza, Ujú, pero sí, que no es isomorfo. O sea, que no claro. es isomorfo a estos. Entonces, Perdón, en estoy un principio, poco perdido. Entonces, lo que ocurre es que cuando la suma de los parámetros es 0, lo que obtenés es un álgebra de Hopf. Y la suma no es 0, podés obtener un hendido que no es necesariamente un álgebra de Hopf porque le falta la comultiplicación, digamos. sí. Eso es lo que ocurre. Al agrandar la Sí. familia de parámetros, te salís de la familia de álgebras de Hopf, pero te quedás dentro de los hendidos. Pasa que esta No, familia, bueno, Cristian hay, sabe mucho más. sí. La, la álgebra de Hopf la podés definir cuando esa suma te da 0. Porque si no te da si la suma no te da 0, o no es álgebra de Hopf, o era de dimensión más chica, no me acuerdo. De haber alguna de esas dos cosas de la que no funcionaba. Pero si te da de Pero dimensión más después, chica, entonces no podés tener un hendido porque el hendido tiene que tener un isomorfismo de claro, comódulos, entonces tienen que tener la misma pero lo dimensión. que él dice, claro, pero lo que él dice es que cuando te pasas para el lado hendido, que son otras, no, esa que está poniendo ahí, esas relaciones te definen un álgebra de Hopf, la de arriba. Y las de abajo, lo que dice José, las con I, es que para cualquier C te da un hendido. Sí, Sí. sí. Eso. Pero Eh, solo si suman 0, ese hendido además te da álgebra de Hopf. Esa es la idea. Está relacionado con un álgebra de Hopf. Si no, no te va a dar álgebra de Hopf, pero va a ser como el Ah, pero eso es álgebra. un hendido. Ok, entonces eso es lo que ocurre cuando salís del nivel sí, 0, digamos. Pero en de realidad hecho, no importa porque les importan más los hendidos que las álgebras de Hopf para hacer la cuenta de clasificar los cosiclos. sí, Claro. de hecho de estas álgebras que están dadas en la clasificación estaban dadas por clases, o sea, estaban controladas por clases, no me acuerdo el nombre, no me sale el nombre, pero bueno, hay como una acción en el plano proyectivo, y es como que si bien estos valores, el alfa 1 y el alfa 2 es como que viven en una clase, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre ahora, no me sale, pero están controladas por esa clase. Entonces, si vos podés llegar a una de esas clases por algún hendido que tenga, qué sé yo, algún C, un solo C nulo, si vos llegás a esa clase, Sí, no te escapás de esta familia, digamos. No sé si me explico. Que es como lo que sí, quise escribir acá abajo. O sea, yo tengo esta deformación. Esta es una clase de isomorfismo que está controlada por la clase de la que estoy hablando, que no me acuerdo el nombre ahora, en el plano proyectivo. Hay una acción en el plano proyectivo sobre estos alfa 1 y alfa 2. Bueno, esa acción me define órbitas. Bueno, en esa órbita, cada órbita tengo una familia de isomorfismo de álgebra de Hopf. Bueno, si yo llego a esa órbita por algún hendido que o por algún cosiclo que no tenga los tres parámetros que sumen cero, no me escapo de esa familia. A eso es lo que voy. ah, bueno, ¿Puedo sí, hacer una... bueno, sí. Ah, no. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo los vengo corriendo de atrás un poco en el Sí, entendimiento. Cuando no decís que no te da un álgebra de Hopf, es que tenés una delta pero que no es compatible o que no tenés ni una delta. O sea, que ni siquiera podés definir una... No sé, debería chequear bien, a ver por qué es lo que pedía que sea 0 la suma. Porque, no sé, ya que sea una pregunta bastante no sé, inocente, pero puede ser que, no, que te dé una cosa de esas que no son Hopf, pero son cuasi, co-cuasi y todas esas generalizaciones con alguna Puede ser, estructura dada por la no, C. yo en particular no les presté atención a las que no daban. Ah, ok. No, capaz que no tiene ni sentido lo que estoy diciendo, pero... No, sí, Pero, sí. pero estaba pensando como, o sea, una Claro. idea súper vaga,
como que vos decís que algunas se pueden exponenciar y te dan algunas de las otras. Como que si pudieras extender algo a la exponenciación, alguna operación en otro conjunto más grande donde se pueda definir que te cubra todo, o Sí, en entiendo. una familia más grande de cosas. Una Es cosa como que iba a raro preguntar porque es si trataron de calcular el logaritmo de las que no son Hochschild y ver qué son. no, no, ni siquiera no. Pero lo voy a anotar porque está bueno. O sea, todo lo que sea Claro, problema está bueno. sí. De las puras sería. No, lo que yo digo es que es como, bueno, por un camino puedo construirme la tabla esta con con la suma de los parámetros que me dé cero, y por otro lado me construyo estos cociclos de Hoshi y miro que los exponenciales me da de Hopf para esta álgebra trenzada. Entonces eso me define de nuevo un hendido para esa misma álgebra trenzada. O sea, es como que voy por un camino, pero después me desvío un poco y voy por otro camino y encuentro otro ciclo de Hopf que no tienen nada que ver en principio con estos que están en la tabla, pero considero la suma de los parámetros cero. Y con esos cociclos exponenciales yo puedo llegar a las mismas deformaciones, a eso es lo que voy, a las mismas que estaban acá. O Sí. sea, puedo llegar ahí. Entonces, es como que, bueno, yo los hendidos, lo único que uso los hendidos es para construirme los cociclos, pero bueno, si me los construyo sin los hendidos, me voy por otro camino y llego a las mismas deformaciones, es como que, bueno, lo raro es que la tabla de los hendidos, esto con la suma de los parámetros cero, me controlan todos los cociclos exponenciales también. Eso es como que a mí me resultó raro, digamos, porque esto lo estoy obteniendo de otro lado, lo estoy trayendo de otro lado, pero no se escapan de la tabla, es decir, no es una tabla distinta. De hecho, es la misma tabla, prácticamente es la misma tabla, eh, concentrado en grado 1, por ejemplo. Con esa misma tabla, con esta misma tabla, yo tengo un cociclo de Hopf exponencial para un cociclo de Hochschild que está dado por esta misma tabla. Y eso me pareció raro, pero con esos mismos puedo construirme las deformaciones, que es lo que quise más o menos escribir acá. Con esos mismos los construyo las deformaciones, que es lo que queríamos, digamos. Ahora, si yo solamente me centro en la tabla considerando los parámetros, que la suma de los tres me dé cero, entonces ninguno es exponencial, son todos puros. ¿Sí? Pero si le agrego estos exponenciales, como que todo anda. Es como que eso era lo que habíamos. Y me acuerdo de eso de ver si las relaciones te daban primitivas en el álgebra, anda igual con un parámetro no nulo. Esa cuenta me acuerdo que la hicimos con Agustín. Porque creo que en el trabajo tuyo, Cristian, hacen justamente eso, muestran que las relaciones dan primitiva. Cuando la suma a cero o algo así, después definen unos módulos para decir que, bueno, estos módulos no son nulos, y después de ahí dan todo lo demás. Sí. Pero creo que habíamos visto lo mismo. Para un solo parámetro hicimos una cuentita y nos había dado lo mismo, que todo andaba bien. Pero bueno, no sé. Yo le ataco desde el lado de tengo cociclos exponenciales y mirá, llego a la misma deformación. No Claro. necesito el hendido. Sí. Eso es lo que digo yo. No necesito Sí, el hendido sí. para llegar a la misma deformación. Está bien. Sí, Está interesante. sí, igual creo que todavía lo tenemos que escribir bien, porque queda como raro ahí en el trabajo. Es como que está raro en el trabajo, pero, o sea, raro en el sentido de como que hacemos todo, pero es como que falta esa aclaración que estoy diciendo. Perdón, otra duda que me quedó es Sí, que vos exponenciás cociclos de Hochschild y te quedan a veces cociclos de Hopf, ¿no? sí, Sobre los cociclos de Hopf tenés una acción de un grupo, y sobre los cociclos de Hochschild tenés una acción de un álgebra de Lie, que es el H1.
Ujú. ¿Hay alguna relación entre esas dos acciones? O sea, tenés un espacio vectorial sí, un espacio vectorial sobre el que actúa un álgebra de Lie, estás exponenciando y de repente caes donde donde actúa un grupo. ¿Hay alguna idea de cómo se relacionan esas acciones? No, yo por lo menos no tengo, no tengo idea todavía de eso. O sea, es como que yo sé que ahí lo puedo poner a actuar el grupo y todo anda bien, pero no, la verdad que ni idea, ni idea. Pero lo voy a anotar, está bueno. Porque ahí ocurre algo raro, ¿no? Porque lo que está pasando es que la exponencial está cayendo en algo que es un conjunto, no es un espacio vectorial. Exacto. Pero por ahí Sí, hay no, no, algún no. lugar un poco más grande que es un espacio vectorial o que es algo donde cae ese exponencial. Y quizás estoy hablando sin tener la menor idea, ¿no? Pero me imagino que si cae en algún lugar un poco más grande, por ahí se puede trabajar en ese lugar más grande y ahí Sí. adentro seleccionar los que sean los ciclos de Hopf. Sí, sí, entiendo. Nosotros es como que en un principio todavía no, porque estoy con otras cosas, pero como el paso siguiente es ver qué genera esto. O sea, vos tenés estos cosiclos, este conjunto y en el álgebra de convolución ver qué genera. Y en función de eso ver a ver qué hay ahí. Eh, pero en principio sí, no hay ninguna estructura. Es como que yo en principio decía, bueno, con esto que son exponenciales pareciera ser que podemos hacer algunas cosas, porque es como que se pueden sumar ahí arriba, pero para eso tienen que conmutar, pero resulta que sumando, bueno, acá creo que no está, pero eh, acá en este ejemplo, por ejemplo, no, en este no, en el de, en el de ese, en el caso punteado, copunteado, es como que tenemos el conjunto de cociclos exponenciales que estaría por acá nomás, no está lejos, que es este. Entonces, como que, bueno, ¿cuándo te da de Hopf? Y bueno, cuando vive acá, en este C, que en este caso no puedo tener la suma de dos. Y si tengo la suma de dos, tendría que ser uno de estos con con el C3, que está en grado 4. Pero tampoco conmutan, y ponerle que conmuten. Pero cuando lo sumes no te va a dar de Hopf. O sea, tampoco podés hacer como ese jueguito de, bueno, si tomo solamente los que conmutan, cuando lo exponencias te sumas arriba, pero arriba cuando lo sumes no te da de Hopf porque tiene que vivir en este conjuntito. Es muy difícil de ver si se le puede dar alguna estructura a estos conjuntos, digamos, de ecociclos de Hopf, ¿no? Y alguna multiplicación o algo. A mí me da la idea, no sé si yo entendí lo que dijo Pablo, de que del lado de Hochschild, que es todo lineal y tenés una álgebra de Lie y todo, pasarías a ese lado exponenciando, que a mí eso me da a cuando haces eso tipo en variedades, en grupos de Lie, actuando. Yo no me doy cuenta, supongo que esas ecuaciones son lo que define un cociclo de Hopf es algo cerrado, ¿no? Ujú. Y claro, y ahí no sé, como que tipo en una variedad no vas a poder sumar nunca nada. Pero tenía una duda, porque no le di bola en ese momento, sobre el Sí. álgebra esa que dijiste que actúa. En realidad dije, bueno, ok, es un álgebra y ni me fijé tipo si es finita o si es una cosa así más grande, Ujú. tipo... un grupo, no era un álgebra, era un grupo, Sí, eso. es un álgebra de grupo, pero sí, es como el grupo actuando. Claro, claro, pero el grupo ese al que no le di bola, ¿es finito o es una cosa parametrizada? O... Sí, es finito porque era un producto semidirecto entre S3 o sea, es como entre dos grupos cíclicos. O sea, es finito. No tengo precisamente cuál es el orden ahora, pero sí sé que es finito. En alguna parte estaría eso, pero no me acuerdo dónde. Pero sí, es finito acá. Acá está. Es este grupo, Ajá, ¿no? Sí. sí.
Sí, sí, sí. Mm. Sí, creo que lo que hacíamos, lo que se hacía era como relajar la condición de que al cuadrado te dé 1 o algo así. Eso fue, no me acuerdo, hace un año y pico por ahí, pero sí era como relajarla. De ese 3 le relajábamos como una condición pareciera y andaba. Entonces Agustín me dice, bueno, pero esto podemos generalizar para este estilo de grupo, porque eso es lo que habían hecho ellos él con Cristian y, y andaba todo bien. Yo quiero creer que son finitos, ¿no, Cristian? Vos que escribiste esto. ¿Los grupos? ¿Qué cosa? Los grupos estos que usan para el caso punteado en los racks eran finitos, ¿no? Ese que está señalando ahí. Sí, 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 en sí, general todo eran finito. finitos. Sí, sí, todo finito. Sí, sí, porque estos tenían como una fórmula más grande, o sea, en general, ¿no? El 3 es como que está de adorno ahí. Para realizarlo lo usan en general. Sí. ¿Qué es esto? Impresionante. Ok. Acá. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, alguna otra duda? Ah. ¿Alguna otra además de las que ya te acribillamos? Esto No, es pasa que como está que buenísimo. Agustín me dice que esto es muy, como que sí, bueno, nadie lo está haciendo y como que nadie hace, como que se sabe que son deformaciones por cociclo, pero como que nadie se pone a recuperar explícitamente, bueno, estos son los cociclos, estos son los... y hasta ahora yo todavía no sé qué haremos con estas tablas de valores porque son monstruosas y eso que son ejemplitos chiquititos. Eh, pero es como que me dices, esto es muy nuevo. Y nosotros cuando empezamos a buscar la parte, como armar una estrategia para reducir las cuentas, porque estas las hice a mano, literal, todas a mano, eh, es como que, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y como fue a prueba y error, tenemos que definir esto, te falta lo otro, y hasta que más o menos pudimos acomodar toda la información en el primer trabajo que había mencionado ahí al principio, y como que, bueno, ahí está la estrategia, capaz no sea la mejor, pero hay como unos pasos a seguir para hacer las cuentas. Ahora, ¿qué haremos después con estas tablas? Todavía no sé. No sé, en principio es como recuperarlas, estaría recuperarlas todas en clasificación de corradicales abelianos, estaría bueno, pero después de ahí ver si tiene alguna estructura, por ejemplo, hacer eso que me habían mencionado, eh, no sé, por eso yo anoto todo porque no sé si eso será algo fructuoso después en el futuro, pero me queda todavía un largo trecho por andar. Pero sí, es como que está bueno mirarlo, hacer las cuentas no está tan bueno.